En este vídeo te quiero contar cuáles son las principales preguntas que hago a los padres en mi primer día de trabajo como niñera. Esta es una pregunta que me dejó una suscriptora, se llama Cesia y se lo dedico a ella. Un día me dijo: Noelia, me encantan tus vídeos, muchas gracias. Quería saber qué preguntas haces a los padres al iniciar en un trabajo. Aunque quizá te parezca que lo más lógico sería ir corriendo a cuidar de los niños porque para eso te han contratado, yo te sugiero que le pidas a la madre, si no lo hace ella antes, que os sentéis un ratito, ¿vale? Y vayáis a repasar el trabajo que vas a hacer. Te recomiendo que cojas una libreta y un boli, no el móvil, porque el móvil siempre distrae mucho más. Queda más profesional si te llevas tú una libretita o cualquier papel y un boli y te sientas con la mamá a hablar un ratito, a charlar sobre todas estas preguntas que vamos a ver ahora. Y la razón principal por la que yo te recomiendo que hagas esto es porque los primeros días vas a estar nerviosa, tienes que adaptarte a este puesto y tener siempre todo lo que tienes que hacer escrito en la libreta desde el principio va a ser un recurso súper importante que te va a ayudar muchísimo cuando te vengan esos nervios y no sepas muy bien qué hacer. Bueno, pues no, lo tienes en la libreta y puedes recurrir a ello. Entonces, vamos con esas preguntas. Lo primero sobre lo que deberías hablar con la madre es sobre la estructura del día, ¿no? De los niños, qué horarios tienen, sus rutinas, un poco en general la estructura del día de los niños. Si no es la madre quien empieza a contarte el día a día de sus hijos, vas a ser tú quien le pregunte. ¿Qué cosas puedes preguntarle? Pues bueno, yo tengo aquí mi chuletilla en el ordenador y os la cuento. Estructura, rutina diaria de los niños. ¿Qué horarios y rutinas siguen? ¿A qué colegio van? ¿Dónde está el colegio? ¿No? ¿Cómo vas a ir al colegio? Actividades extraescolares, comidas, siestas. Todo eso es un poco a nivel global. Entonces, dependiendo de lo que la madre te haya contado, podrías hacerle alguna de estas preguntas que son un poquito más específicas. En cuanto a la dieta, a la alimentación que siguen los niños, ¿qué dieta llevan los niños? ¿Hasta qué punto tienes tú que cocinar si no te lo han dicho ya en la entrevista? ¿Qué alimentos le gustan a los niños? ¿Qué alimentos no toleran los niños? Si siguen alguna especie de entrenamiento para que los niños coman de todo, si tienen que acabarse el plato o pueden dejar sobras. Y luego, en relación con la comida, ¿tienen alergias? ¿A qué tienen alergias? Todo eso te lo tienes que apuntar, ¿no? ¿Dónde hay un EpiPen que yo pueda utilizar? Si es que las tienen. El EpiPen es un aparatito para los niños con la alergia. En caso de que les dé una reacción, pues les pinchas en la pierna con este aparatito. Es como una especie de jeringuilla grande. Y bueno, pues eso es un EpiPen. Para los distintos niños te apuntas todo y acuérdate de apuntarte los nombres de los niños y de relacionar lo que te cuenten con el nombre del niño. Le puedes poner, por ejemplo, la inicial encima de la alergia que te digan, le pones arriba R de Rafael, ¿no? Para acordarte después. También puede ser que te digan que alguno de los niños toma algún medicamento en concreto, te lo apuntas. Seguimos con la alimentación, snacks. Si los niños toman snacks y a qué horas del día. Eso te lo va a contar la madre seguramente, te va a decir, pues a las 11 de la mañana le doy un snack y le preparo un sándwich de lo que sea, o puedes hacerle tal. Bueno, pues tú preguntas qué tipo de snacks, hasta qué punto saludables, si los compra ya preparados en el supermercado, si lo tienes que hacer tú, todo eso, todo lo que sea alimentación. Después, dependiendo de las horas que vayas a trabajar, podrías preguntar a qué horas van al colegio, si eres tú quien les lleva al colegio, cómo van al colegio, si les llevas en autobús, si vas a conducir el coche, que entonces te tienen que dar las llaves. También podrías hablar de la gasolina, cómo puedes hacer para pagar la gasolina, aunque eso a lo mejor no es una pregunta del primer día, pero bueno, si coges el autobús, qué abono transporte utilizas, cómo lo pagas, entonces ahí entrarías al tema de dinero. O si son los padres quienes recogen a los niños del colegio y tú estás esperando en la casa, ¿cuál es tu función? ¿Qué tienes que hacer? Cuando lleguen los niños, ¿qué es lo que tú tienes que tener preparado, ¿no? Un poco cómo funciona la rutina alrededor del colegio. También, en cuanto a siestas, dependiendo de la edad del niño, tienes que enterarte de a qué horas duermen los niños las siestas, cómo es la rutina de irse a la siesta, si se pone, por ejemplo, ruido blanco, si hay algún niño que utilice algún peluche en concreto, aunque los niños lo van a coger, o sea, ellos lo saben en realidad, pero si son bebés quizá eres tú quien tiene que ponerle, por ejemplo, al lado una mantita concreta, o tienes que bajar la persiana, un poco toda la rutina de las siestas de los niños, horarios, todo lo que acontece la siesta. También rutinas de higiene, cómo es la rutina del baño, los pañales, por ejemplo, si es un niño, un bebé que todavía utiliza pañales, cómo se organizan con eso. Si tienes que preparar tú el baño, por ejemplo, a qué hora es, cómo lo hacen, quiénes son los niños que se dan el baño, si hay un orden establecido de que primero son los niños mayores quienes se bañan o primero es el bebé más chiquitín, si depende, si está relacionado con la hora
hora a la que se vayan a la cama, porque muchas veces con los niños vas a hacer la rutina del baño para que se relajen antes de ir a dormir. Entonces, ¿qué horario van a hacer el baño, ¿no? Para irse a la cama después. Y lo mismo con la cama, igual que hemos hablado de las siestas, con la cama, ¿cómo van a ser esas rutinas de irse a la cama si es que tú sigues trabajando, ¿no? O si por ejemplo vas a hacer de canguro, vas a hacer babysitting, ¿cómo es esa rutina de irse a la cama después del baño? En cuanto a dormir, sobre todo por la noche, podrías preguntar si hay algún niño que tenga terrores nocturnos, si necesitan alguna lucecita que esté encendida, porque al no ser ya fuera de día no va a entrar esa luz y hay muchos niños a los que les asusta dormir a oscuras. ¿Cómo es esa rutina de sueño? Lo siguiente que podrías preguntar es cuál es la zona de juegos dentro de la casa, si es que hay una zona específica para ello. Hay casas en las que los niños pueden jugar por todas partes, no es lo normal. Lo normal es que los niños tengan una habitación o un rinconcito en el salón en donde ellos van a tener sus juguetes y tú tienes que encargarte de que eso siempre esté organizado, sea porque los padres quieren que lo tengas tú organizado, sea porque tienes que enseñar a los niños o tienes que mantener el hábito de los niños de que son ellos quienes organizan sus juguetes después de utilizarlos. En fin, todo eso. En cuanto a juegos también, van al parque, puedo llevarles yo al parque, tengo que avisaros a vosotros los padres cada vez que quiera llevarme a los niños al parque, o estáis de acuerdo con que yo todas las mañanas, por ejemplo al bebé a las 11 de la mañana le llevo al parque y ya está, no tengo que preguntar, yo me voy y punto. Todo eso, ¿no? Y si me voy al parque, ¿qué os lleváis normalmente al parque? ¿Qué mochila utilizáis? ¿Me puedo llevar un carrito? ¿Hay alguna mochila en la que metáis la pelota de fútbol? ¿Cómo funciona todo eso? ¿Son los niños quienes cargan la mochila al venir a casa desde el colegio o debo de cargarla yo? Eso va a depender de los padres. Bueno, pues todo eso, volviendo al juego, toda la rutina de juegos podéis preguntar, ¿no? Tanto en casa como fuera. También podríais preguntar si en esa misma zona de juegos es en donde ellos pueden sentarse en la mesa a colorear, o si se pueden sentar en la cocina, que muchas veces es así, hacer los deberes, por ejemplo, o a hacer un dibujo, ¿no? Si se llevan los lápices de colores a la cocina, si eso es una cosa que se permite o no. Tienen que quedarse en la habitación de juegos en donde tienen su mesa para colorear y para hacer todas esas cosas. Bueno, esa es otra cosa que podéis preguntar. Yo aquí os estoy dando muchas ideas para que vosotras, dependiendo del trabajo, tengáis recursos, pero claro, luego tenéis que, antes de que llegue ese día, organizar todas vuestras preguntas, todas vuestras dudas que os surjan y os las apuntáis en el cuaderno, y eso es lo que después vais a hablar con la madre. Haceros un poco un mapa mental de lo que os interese, de lo que yo os esté contando. Y a este respecto, si te gusta lo que te estoy contando y le quieres dar a me gusta y suscribirte, encantada de la vida. Aquí estamos en una comunidad de niñeras aprendiendo todas juntas, y nada, que sepas que aquí encontrarás vídeos sobre todo el tema, todo el mundo de las niñeras. Otra cosa muy importante que puedes hablar con la madre, si no lo has hablado ya en la entrevista, porque normalmente es algo que deberías preguntar en la entrevista por tu bien, considero yo, pero sería ¿qué método educativo se sigue en esa casa? ¿Qué tipo de disciplina, ¿no? ¿Cómo hacen los padres para disciplinar a los niños? Disciplinar es una palabra que suena muy negativa, porque suena a que para disciplinar tú tienes que pegar un azote o lo que sea, y no es así. Disciplina viene de la palabra discípulo, que no deja de ser un menor que aprende de un mentor. Entonces, con ese significado claro de la palabra disciplina, tienes que enterarte cuál es la forma en la que los padres aplican o enseñan disciplina a sus hijos, porque tú tienes que seguir la misma, como siempre digo. Y a ese respecto también podrías enterarte, dependiendo del grado de niñera que seas, ¿no? Si eres una canguro o si eres una niñera profesional que trabaja por 5.000 euros al mes, pues tu nivel de exigencia contigo misma tiene que ser mucho más alto. Pero bueno, a este respecto podrías también preguntar cuáles son los estilos de comunicación de cada niño. Es verdad que muchas veces los padres no lo van a saber y quizá la madre te diga ¿de qué me hablas? No tengo ni idea de qué me estás hablando. Si tú no tienes idea de qué te estoy hablando yo a ti, en el futuro crearé un vídeo sobre los estilos de comunicación, me parece súper interesante, pero básicamente pues cada niño del que voy a cuidar, con qué estilo de comunicación recibe la información mejor, ¿vale? Porque eso te va a ayudar a ti muchísimo. Sería muy normal que no lo sepan, pero si lo saben ya te va a dar un montón de pistas sobre cómo empezar a tratar a cada uno de los niños. Luego también, siguiendo un poco el hilo de la comunicación, tienes que enterarte cómo quiere la madre que tú te comuniques con ella, ¿vale? Tú te tienes que comunicar con los niños de una manera y ahora tienes que averiguar cuál es la forma en la que la madre prefiere. Por teléfono, que le mandes un mensaje, un WhatsApp, que no le mandes nada en absoluto, que le da exactamente igual, que se fía de ti. Si prefiere que tú hagas lo que sea a lo largo del día y que por la noche le des como una especie de informe de qué han hecho sus hijos durante el día o qué ha pasado, bueno, ahí tienes que enterarte, ¿no? ¿Qué es lo que la madre espera de ti? ¿Hasta qué punto tú tienes que comunicarte con
con la madre y por qué vía. O si eres niñera profesional, podría darse el caso en que la madre te diga: no, conmigo no te comuniques, no tienes que hablar nada conmigo, vas a tener que hablar con esta otra persona del servicio, ¿no? O de mi equipo que sirve a esta familia. Pues eso ya todo depende. Pues ahí la madre te dirá: te comunicas con Juanita y con ella lo hablas absolutamente todo a lo largo del día porque es tu superior, porque tú eres Nanny Junior y luego tenemos a la Nanny Senior que va a ser pues quien se encargue de comunicarse conmigo. Tú te comunicas con ella. Bueno, pues la madre te lo va a decir. Y en cuanto a niñera profesional, si no sabes de lo que te hablo, te voy a dejar en la descripción un link con un montón de vídeos que hablan de la profesión de niñera, de la profesión de nanny. ¿Qué quieres ser nanny y no sabes cómo? Bueno, pues tenemos el curso Zero to Nanny, ¿vale? De cero a profesional, de niñera que no tiene experiencia, niñera profesional, que lo he creado como un sistema paso a paso para todas aquellas personas que me habéis preguntado ¿cómo has hecho para entrar a este mundo? Bueno, pues yo te lo cuento en ese curso súper detallado y te cuento todo lo que tienes que hacer para entrar a este mundo y empezar a ganar un montón de miles de euros al mes. Ya lo sabéis, soy muy pesada, pero para quienes seáis nuevas en el canal, que sepáis que yo siempre en la descripción dejo un link con mucha más información sobre este curso. Seguimos. En cuanto a emergencias, si pasa cualquier cosa, ¿a quién tengo que llamar? ¿A qué número de teléfono? ¿A qué persona? Si tienen un kit de primeros auxilios en la casa, si tienen un armario de las medicinas, ¿dónde está y qué es lo que tienen? Porque a lo mejor yo voy a querer comprar tiritas porque no tienen, o voy a querer irme a la farmacia a comprar algodón y betadine solamente por si acaso, para que esté ahí en caso de que sea necesario, ¿no? ¿Dónde está todo eso? Y por supuesto, si quieren que yo lo haga, o si quieren que cuando el niño se corte la mano con un folio, pues que simplemente no haga nada, ¿no? Que en vez de echarle betadine o lo que sea, agua oxigenada, pues que no haga nada, que el niño sí se hace fuerte y no le pasa absolutamente nada, que solamente quieren que les trates como si fuese una emergencia cuando se hagan una brecha y necesiten puntos. Pues todo eso lo hablas con la madre también. Luego además tenéis que tener en cuenta que en España utilizamos betadine, agua oxigenada, alcohol 96, pero en muchos otros países no se utiliza. Por ejemplo, yo cuando he estado en Reino Unido, allí todos estos productos no se venden al ciudadano común. Son unos productos que son más de hospital y se les hace muy extraño incluso que preguntes por ellos en la farmacia porque consideran que con esos productos tú puedes crear hasta un cóctel molotov, ¿vale? Que nos dijeron a nosotros en Reino Unido. Entonces, bueno, en cada país utilizan unos productos distintos. Si no estás en España, tienes que informarte de cuáles son y usar esos. Después, súper importante, asegúrate de que te den un juego de llaves de la casa, sobre todo si la madre quiere que lo tengas. Lo normal va a ser que sí, entonces hazte con un juego de llaves y no lo pierdas, ¿vale? Tenlo siempre en un sitio súper seguro cuando salgas de casa y además pregunta por qué puerta debes entrar tú, porque muchas veces en estas casas vas a tener distintas puertas, vas a tener la puerta principal por la que muchas veces tú no entras, vas a tener que entrar por la puerta de servicio, por ejemplo, o por la puerta que da a la cocina, en fin, entérate de si hay más de una puerta, entérate de si la puerta principal es la que tú como niñera debes de utilizar cuando llegues, por ejemplo, por las mañanas a casa o cuando salgas el fin de semana por la noche, si es la que debes de utilizar, o si únicamente puedes utilizar la entrada principal cuando llegues con los niños desde la calle, ¿vale? Es algo que entiendo que puede sonar muy elitista, pero la realidad es que hay muchísimas casas que tienen puerta principal y puerta de servicio. Otras preguntas que podrías hacer es ¿cuáles son los hitos del desarrollo de los hijos? ¿En qué momento del desarrollo están sus hijos, ¿vale? Te apuntas todo lo que te cuente y te va a ser súper útil para luego investigar, ¿vale? Si el bebé está en esta edad, ¿cómo se va a comportar? ¿Qué es lo que va a hacer? O si el niño tiene 4 años y porque luego también otra cosa que le vas a preguntar es ¿qué intereses tienen sus hijos? ¿Qué hobbies tienen cada hijo en particular, ¿vale? Pues si este niño tiene 4 años y va a tenis, entonces eso te va a ayudar a ti mucho a ser mejor niñera, ¿no? Anticiparte a posibles necesidades, etcétera. Bueno, pues otra cosa que le puedes preguntar. E igual que te recomiendo que le preguntes a la madre sobre actividades y hobbies de sus hijos, también podrías preguntarle si tienen libros, juguetes o incluso actividades favoritas. Eso te va a ayudar a conocer a los niños y a interactuar desde el principio de una forma mucho más cercana. Pues hasta aquí las preguntas, digamos, más básicas de todo trabajo de niñera. Como las que siguen son un poco más específicas de niñera profesional, de niñera para familias ricas, voy a crear otro vídeo, ¿vale? Como una segunda parte de este, en la que vais a poder un poco aprender qué más debéis preguntar.